Hola, buenas tardes, distinguidos amigos, a todos a quienes nos ven. Estamos en el cuarto episodio de Hecho y Derecho y estamos nuevamente con nuestros amigos Javier y Eddie. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Roger? Eddie, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Un gran saludo también a todos nuestros seguidores, amigos que siempre nos ven, nos siguen en redes sociales. Y pues bueno, listos nuevamente para debatir, pelearnos, enojarnos, pero tratar de mantener la amistad después de todo, ¿no? Que inicie la hora de debate, ¿no? Así Claro es, que así. sí. Eddie, ¿Cómo ¿cómo están? Muy estás? buenas tardes, Roger. Buenas tardes, Javier. Es un gusto también poder saludarlos a todas las personas que están siguiendo este podcast y bueno, listos para lo que se viene de esta tarde. Bien, a lo que nos gusta y a lo que vinimos entonces, queridos amigos, hoy tenemos pensado hablar del juicio oral. Queremos empezar hablando, si te parece, Javier, Eddie, sobre cuál es la importancia del juicio oral. Muchas veces entiendo que se dice que es la parte más importante del proceso penal, es el clímax del proceso, es el momento culmen que viene a definir la absolución o condena de una persona. ¿Es así tan importante, Javier? ¿Qué dices? Bueno, yo considero que el juicio oral en realidad se traduce como el acto jurisdiccional, procesal, que ciertamente va a determinar la posibilidad de ejercicio del poder punitivo, pero no considero, creo que sea el acto principal y fundamental, ¿no? Porque en realidad el juicio oral deviene de unas otras series de etapas y procedimientos previos que al final tienen y adquieren mucha trascendencia, entendiéndose que al final también entendamos que el juicio oral, más allá del debate procesal existente, debe tener un sustento probatorio para tomar las decisiones correctas. Y bueno, si el sustento probatorio lo generas en fase investigativa, probablemente la fase investigativa también tenga la misma importancia que el juicio oral. Es la opinión que tengo, ¿no? Pero, ¿y qué hay de la verdad? ¿La verdad se define o no en el juicio? La verdad procesal sí, ciertamente. La verdad procesal sí va a ser definida en la etapa de juicio y bueno, habrá la autoridad jurisdiccional la que deba de... O sea, para ti hay una verdad procesal. Sí, sí. Eddie. Bueno, ¿Qué interesante los temas porque ya se recuerdan en un capítulo anterior hemos también tocado este tema. Yo creo que, como dice Javier, comparto mucho el hecho de que sí es una parte elemental del proceso, pero considero que tiene mucha más importancia el juicio oral, porque es el momento cúspide donde los jueces, o sea, las autoridades jurisdiccionales, ingresan en la inmediación, ¿no? En el contacto con las pruebas, en el planteamiento de las proposiciones de ambas partes y desde luego en la posibilidad de la reconstrucción de los hechos en base al acervo probatorio en todos sus elementos, ¿no? La documental, pericial, testifical. Es para ese momento que se prepara la investigación, si es que no antes no ofrece elementos de prueba. Por eso el 323, cuando nos habla de actos conclusivos, ya ingresando a materia de delitos de acción penal pública, nos dice que cuando el fiscal estima que existen suficientes elementos de prueba, entonces es el momento donde se va a definir ya la verdad, esa verdad, tan ansiada verdad procesal, la verdad de los hechos. A ver, me llama la atención una cosa, Javier y Eddie. La verdad procesal que están mencionando. Sí. ¿Qué es esa verdad procesal? Porque, a ver, voy a ser coherente o voy a tratar de ser coherente con la postura de la Escuela de Girona y recientemente el profesor Ferrer nos ha dicho en la conferencia, y así lo sostiene en sus textos, no hay verdades procesales, verdades formales en antagonismo de repente con una verdad material. Entonces, cuando ustedes hablan de verdad procesal, me llama mucho la atención qué quieren decir con eso. Para mí la verdad procesal, porque claro, en realidad la verdad es única, ¿no? Pero dentro de todo aquello, la verdad como tal se traduce en un solo momento y en el momento en el que ocurren los hechos. Entonces, para mí la verdad procesal es la verificación del hecho, de la hipótesis que se plantea en juicio o de las antítesis también que pueden desarrollarse y plantearse en desarrollo de juicio, y que al final de cuentas una verdad absoluta que pueda ser repetible en juicio a partir de todos los elementos de prueba que puedas tener, no creo que no va a ocurrir.
Pero ¿estás de acuerdo en mantener esa distinción? ¿Verdad? Por un lado, la que llamas procesal versus la verdad material. Sí, con fines simplemente de aclarar de que solo hay una verdad en el momento de los hechos y que es irrepetible. O sea, creo que por la mejor investigación que se haya desarrollado, nunca va a volver a repetirse ese hecho material en las mismas formas y circunstancias. Creo. Pero eso no excluye de que ese mismo hecho sea llevado a juicio y que al final de cuentas se va a verificar esa verdad material, ciertamente. Que capaz ya es una distinción que no recobra mucho sentido en el fondo mismo del juicio, porque esto implicaría que el juez deba de ver qué verdad al final es la que debe verificar y demás cuestiones. Pero con fines de entendimiento, por lo menos personales, creo que asumo un tanto mi definición de verdad procesal. Ya. Mira, yo tengo el siguiente criterio y lo hago a propósito de lo que tú mencionas, de que son los hechos los que se llevan a juicio. Y yo discrepo, y discrepo porque la profesora Marina Gascón ha dicho que lo que vamos a someter, o de lo que vamos a comprobar en realidad, si quieres, la verdad, no son de los hechos en sí, porque los hechos son pasados, ya han ocurrido. De lo que vamos a comprobar, la existencia o no de esos hechos, en realidad son de las afirmaciones sobre hechos, enunciados sobre hechos. Y también te sostiene, te dice, no es necesario hablar de una verdad formal, de una verdad procesal, sino de una verdad material. El artículo 180 de la Constitución nos indica que es un principio de la jurisdicción ordinaria la verdad material. Entonces, yo no sé, tengo la duda de si conviene todavía mantener esa distinción, más aún cuando ya incluso en anteriores podcasts habíamos, creo, los tres uniformado criterio, hemos concordado, creo, en esto, en que la finalidad de la prueba en el proceso es llegar a la verdad. Que se llegue o no es otra cosa. Sí, pero aquí yo te corto nuevamente. Yo no he dicho que la finalidad del proceso es verificar como tal esa verdad procesal, sino que hay distintas verdades que se van a plantear. Tu verdad frente a mi verdad en posturas contrarias. Pero ahora la finalidad ciertamente debe estar relacionada a la verdad. Es más, ni siquiera material, a la verdad. Porque darle la categoría o etiqueta de material sigue siendo parte de asimilar de que existen otras formas de entendimiento o posibilidades de verdad. Las posturas como verdad las estás etiquetando. Sí, porque para Como ti tú puede ves ser tu la verdad, de porque él. es tu interpretación de lo que para ti ha ocurrido. Correcto, o sea, yo también comparto, entiendo esto, de que la verdad absoluta como verdad absoluta es inalcanzable, porque no hay una posibilidad de reproducir nuevamente los hechos tal como han ocurrido. No se puede retroceder el tiempo. Por llegar a esa verdad absoluta, intangible, imposible de generar versión contraria, es muy complicado y difícil. A la verdad procesal, que entiendo que se refiere Javier, es esa verdad que se reconstruye a partir de los elementos de prueba. Los elementos de prueba que son aportados por las partes y que conducen desde luego a la decisión final que vaya a tomar el juzgador. Pero esa verdad procesal tiene su asidero justamente en la recolección de los elementos de prueba y en las proposiciones fácticas que vayan a respaldar esa proposición. Ahora, para mí la verdad material, como esa verdad que lo plantea Roger, que es inalcanzable, es la verdad de lo que ocurrió. Procesalmente, yo entiendo que la verdad material hace referencia, por ejemplo, a la evitación de demasiados ritualismos procedimentales que impidan el alcanzar esa verdad. Pero no hace una distinción en nuestra Constitución bajo el entendimiento de la verdad material, que tiene que ser la verdad real, imposible de poder generar una hipótesis en contrario. Yo discrepo un poco de lo que dicen por lo siguiente. A ver, el siguiente ejemplo para iniciar, Eddie. Tú decías que la verdad procesal es la que se va a reconstruir a partir de los elementos de prueba que se vayan a producir en el juicio oral. Bien, ¿qué pasa si esa verdad procesal que se reconstruye en el juicio
no es esa verdad empírica, por así decirlo, que es lo que realmente ha sucedido en el mundo exterior. ¿No sería una contradicción en los mismos términos, en sus términos mismos de verdad? Puede ser para mí. Yo pienso que hay una contradicción en sí misma, porque el hecho de que el juicio oral se desarrolle con elementos de prueba no quiere decir que se vaya a alcanzar la verdad, ¿no? Puede demostrarse perfectamente que ha ocurrido una cosa que no ha ocurrido. No sé si me estoy dejando entender. Y probarse. Entender. O sea, tú puedes, digamos, establecer todo un acervo probatorio para demostrar un hecho que de verdad no hubiera ocurrido, para apoyar tal vez una verdad alternativa a una verdad fraude real. Probatorio. Correcto. Si vale el término. Algo probatorio. Entonces, yo creo finalmente, pero tampoco puedes ir a un juicio y decir, esta es la verdad, pero ¿cómo la vas a demostrar la verdad? Bueno, la demuestro, la verdad es porque es la verdad. Entonces, tuviéramos que asumir esa carga en este caso, cuando nosotros somos acusación de demostrar esos hechos, tal cual han pasado y según lo que dice nuestra normativa, la carga de la prueba. Ahora, si eres defensa, desde luego te corresponderá desvirtuar tus elementos, pero a través de otros elementos probatorios. Pero respóndeme, ¿es una contradicción en sus mismos términos? Sí, para mí no me parece que sea una contradicción. No me parece. Yo creo que sí, porque puede ocurrir perfectamente eso, ¿no? Ahora, respecto a la verdad material, yo relaciono la verdad material con la teoría de la verdad como correspondencia, que es lo que nos dice esta teoría de la verdad y es la que sostiene la concepción racional de la prueba de la escuela del profesor Ferrer, escuela de Girona, etc. Te dice que un enunciado es verdadero siempre y cuando el contenido, su proposición del enunciado, se corresponda con el mundo exterior, con el mundo empírico. En tu caso, por eso te decía que para mí es una contradicción, cuando dices... Pero ¿cómo demuestra el mundo empírico y el mundo exterior? O sea, ¿cómo demuestra esa correspondencia si no es a través de sus elementos? Sí, por eso es a través de los elementos. ¿No? Claro, por eso. Está vinculado, pero no acepta para mí esa noción de verdad como correspondencia, la existencia de una noción de verdad procesal. Porque si tú estableces que la verdad a la que has arribado en el juicio es la verdad, aún así ese hecho no sea verdad, no sé, creo que me estoy confundiendo. Pues se entiende tu concepto. No sea verdad, entonces te excluye la verdad material del 180. Pero también ahí nos encontramos después ante una imposibilidad de demostrar esa verdad. Por ejemplo, tú puedes ir con una proposición a juicio y decir, esta es la verdad material, señor juez, es una verdad irrefutable. Y cuando te toca ingresar ya a los elementos de vinculación con la prueba, encuentras que no tienes elementos para sostener esa tu verdad que es absoluta para ti. Entonces ahí nos encontramos en una necesaria vinculación con la prueba, más allá de tener que demostrar la verdad. Yo tengo mi postura. Pero a ver, Javier, antes de que... Yo entiendo que hay una contradicción, sí. Sin embargo, creo que hay un conflicto y no me estrello, ¿no? Pero es una posición... No, estrellate, Javier. Queremos que te estrelles. A mí me cuesta entender cómo pretendemos llegar a la verdad material, o sea, la verdad de lo que ha generado y es comprobable en el mundo, mientras haya existido un cambio en el mundo exterior, una modificación a la realidad a través de elementos empíricos comprobables y todo esto, ¿no? Pero si partimos de esa premisa, creo que habría una limitación muy dura para las partes procesales. Porque al final de cuentas, si nosotros debemos de entender que esta verdad, en cualquiera de los planteamientos que haya de uno, de otro bando, de otra parte, el juez estaría impedido de juzgar hechos. Porque empíricamente creo que reproducir una misma verdad en las formas en las que se ha presentado con anterioridad es imposible, no hay forma. Entonces si queremos apuntar de que hay una verdad y esa verdad como hecho pasado debe ser verificado en una audiencia de juicio y solo sobre la verdad única como tal, no tendríamos que hablar ni siquiera de hipótesis,
no tendrían que haber ni hipótesis contrarias o alternativas. Porque si hay una única verdad que es irrefutable, como al juez, entonces, ¿por qué yo, si soy abogado de defensa, ya para qué le llevo, no sé, para qué voy a ir en un sentido contrario? Porque tampoco podría hacerlo la acusación. Es imposible reproducir verdades de hechos anteriores en absoluta identidad de cómo ocurrió. Por eso yo sugiero, ¿no?, la aproximación a la verdad, lo más que se pueda aproximar. Claro. Yo concuerdo con esa aproximación a la verdad, pero ojo, que la verdad sea accesible en cierto grado es una discusión diferente, porque ciertamente hay limitaciones epistémicas, no podemos conocerlo todo, hay limitaciones, es muy poco probable que nos vayamos a acercar a verdades absolutas por nuestras limitaciones físicas, etcétera. Pero acá me voy, Javier. Yo no comparto la noción de que haya distintas verdades en función a las hipótesis que se vayan a desglosar en juicio, ¿no? Porque tampoco comparto el hecho de que haya en realidad sí hay una verdad, pero lo que no comparto es la distinción que haces, porque si no estaríamos hablando de tres verdades. Y no puede ser, es una contradicción en sus mismos términos, voy a ser reiterativo con esto. No puede ser que hayan ocurrido tres cosas al mismo tiempo, por así decirlo. Ha ocurrido solo una. Otra cosa es que nosotros tenemos distintas interpretaciones del hecho, distintas hipótesis, pero no verdades. Sí, sin duda. Verdad solo hay una. Así es. Es la verdad material. El juez, ¿cómo construye, cómo llega a esa verdad? Con la prueba. Exacto. O sea, tú no puedes ir y decir, esto ha pasado, señor juez, y no tengo pruebas. O sea, la aproximación a esa verdad tiene que partir, desde luego, de los elementos que se acopien al proceso. Porque en todo caso estaríamos ante una imposibilidad, como dice Javier. Jamás un juez no tiene una bola de cristal para ver cuál es la verdad real. Ahora, claro, yo les planteo un ejemplo para tratar de graficar este debate. Una movilidad de color rojo atropella a un peatón en horas de la noche. No hay cámaras de seguridad, no hay nada, pero hay un testigo que dice que esa movilidad era de color lila. Hay un hecho verdadero, una movilidad de color rojo atropelló. Vas a juicio material con una movilidad de color lila. Al juez lo convences y hacen aparecer a un sindicado por haber manejado o casualmente haber pasado con esa movilidad de color lila. La policía lo identifica con la información dada por el testigo, llegas a juicio, lo identifican y lo condenan. ¿Verdad o no? Para el juez. No, no es verdad. Pero lo condenaron. Pero eso es un error judicial. Y va a estar sujeto a eso. Por eso hablo de verdades procesales, de alternativas a la verdad, que al final el juez, mientras para él sea verdad, es su verdad. Ahí ingresamos desde pragmáticamente luego a la íntima convicción de efecto de los Exacto. elementos de prueba, ¿no? O sea, pero concuerdo contigo, Roger. Sé que la verdad es única y que todo debería estar directamente vinculado a esa única verdad. Sé que es así, pero en la práctica vemos que es distinta a la realidad. Pragmáticamente concuerdo. Es como funciona. Pero bueno, yo creo que la verdad la tiene quienes nos ven, entonces serán ellos quienes... Sí, pero ya les vas a pasar todo otro episodio hablando solo de la verdad, ¿o no? Pero son cosas que hay que hablar. Se nos va a extender demasiado. El punto es que más allá de las categorías, creo que partimos de que el juicio debe estar vinculado necesariamente a esa verificación de una verdad. Hay que buscar, exactamente, la verdad. Bueno, otra parte importante se dice que es la parte de alegatos de apertura. Y entrando en el proceso como tal de la etapa de juicio, ¿no? Entrando ya en el desarrollo, en el procedimiento. Ya superando la fase incidental, desde luego que son otros elementos claro, que en otro momento vamos a tocarlos, ¿no? En la fase abordo a propósito este tema de los alegatos de apertura para ver de tocar el tema de la teoría del caso. Sí. ¿Qué tan importante es? ¿Se utiliza? ¿Alguna experiencia que hayan tenido respecto a este instrumento, a este método? Mira, yo antes tenía la idea, y estaba muy equivocado, de creer que los alegatos de apertura para la defensa eran
probablemente mostrar tus cartas. Como que alguna vez en juicio decía todo y nada a la vez, pero en realidad no planteaba como tal una hipótesis, porque en ese momento estaba convencido de que ¿por qué debo demostrar mis cartas? Y que al final prefiero ir a juicio o desarrollar el juicio valiéndome de un desconocimiento de mi estrategia a la acusación. Pero luego entendí y tuve dos experiencias, una de orden práctico en el que fue tarde cuando ya pretendí ver de que el juez entienda mucho de mi estrategia probatoria, porque no lo planteé, o sea, no definí una estrategia en el primer momento. O sea, sí tenía definida una estrategia, pero no le hice entender al juez de por qué cada elemento de prueba, por qué cada pregunta en el contrainterrogatorio era importante para mi estrategia de defensa. Y al otro, desde una cuestión de orden académico. Recordarás, Roger, que en el evento en Santa Cruz que tuvimos con Fabricio, yo expuse algo sobre la prueba diabólica, ¿no? Sí, sí. Y entendí mucho de que inconstitucional o no, la prueba diabólica es algo que está en nuestro sistema. Y aquí partía por una cuestión de quién está obligado a demostrar que existen causas de justificación, por ejemplo. Y si existen determinadas causas de justificación o eximentes de responsabilidad, el alegato de apertura en la defensa es relevante, es muy importante, porque además a partir de ello, y también aplica con la acusación, realmente es el compromiso que uno asume sobre la actividad probatoria que va a desarrollarse momentos después. Entonces entendí en ese momento, con una experiencia en la práctica y a partir también de la lectura, de que sí es importante el alegato de apertura, es fundamental. Bien. Eddie. Bueno, en palabras del profesor Oscar Peña González y Frank Almanza, decían que la teoría del caso es la planificación que se tiene que realizar por parte de algunos de los sujetos procesales en relación a tratar de acreditar un presupuesto fáctico. Y nos han hablado de que tienen los elementos probatorios, un elemento fáctico, probatorio, después jurídico, etc. E ingresas ya a juicio y asumes esa responsabilidad de tener que acreditar esa teoría del caso ante el juez, ¿no? La importancia de los alegatos coincido mucho con Javier. He tenido casos donde en especial existe demasiada complejidad probatoria, bastantes elementos de prueba, metapericias, pericias, etcétera, documentos testificales, una barbaridad. Y el hecho de que uno sea muy genérico en su alegato, o sea, lo plantees al juez y digas, señor juez, sí, voy a demostrar que no ocurrió los hechos, que mi cliente no ha participado porque la fiscalía no podrá demostrar con la prueba testifical, documental y pericial que se encuentra, gracias, resulta absolutamente irrelevante al juez porque le deja en total incertidumbre respecto de qué es lo que tú pretendes probar. Pero principalmente la incidencia directa que existe en la importancia de este alegato es en la fase de interrogatorio fundamentalmente, creo yo, y en la fase de la producción de la prueba. Porque cuando tú estás dirigiendo tu interrogatorio en un determinado sentido de tu alegato, o sea, de tu presupuesto que pretendes probar, objeción, la pregunta es impertinente. Pero si tú no has establecido bases en tu alegato, va a ser impertinente, lo van a rechazar. En cambio, si tú has establecido bases en tu alegato, puedes plantear, señor juez, ha sido parte de mis alegatos demostrar este aspecto. Por ejemplo, en los delitos de género, la ausencia de incredibilidad subjetiva derivada ¿de qué? Del odio, resentimiento, enemistad. Entonces tú vas a ingresar a esos elementos, pero no das un paraguas al juez o por lo menos no informas, se te va a limitar bastante eso y no se te va a permitir ingresar a estos elementos. Y lo propio ocurre en la prueba documental. La pertinencia y la conducencia también tiene que ir en ese sentido del alegato. Por eso creo que es importante, y también coincido con Javier, en un inicio no tenía muy bien clarificado el hecho de tener que plantear, como dice Javier, tus cartas, pero posteriormente tiene una utilidad muy importante en el aspecto procesal. Para ti tiene una estrecha vinculación, para ambos en realidad, con la fase del interrogatorio y contrainterrogatorio. Producción probatoria también. También. Y fundamentalmente acreditación de la hipótesis que tú vas a plantear.
O sea, como decía Javier, si va a plantearse, por ejemplo, el tema de las causas de justificación, o sea, tú tienes que tener la obligación de probar, etcétera, y ahí ingresa lo que es la importancia. En una escala del 1 al 10, si tuviesen que, en materia de detalle, de especificidad de tus alegatos, ¿qué porcentaje, qué número, qué valor le darían? ¿Por qué? Porque tú, Eddie, dices, no puede ser genérico, ya, pero tampoco se puede ser muy específico. Correcto. Porque no tienes prueba introducida. Estás en la Además fase que vas inicial. a adelantar un poco y van a llenarse algunos vacíos que de repente alguna falencia que existe en la acusación o algo lo van a llenar con el desfile de la prueba testifical fundamentalmente, que todavía resta introducirse por parte del Ministerio Público en el caso de ser defensa. Entonces creo que hay un punto medio en el que se tiene que darle a entender al juez cuál es nuestro planteamiento, pero sin ingresar mucho en el detalle, porque también no tenemos los elementos de prueba judicializados, ¿no es cierto? O sea, no podemos hablar sobre lo que ha acreditado tal cosa. Sí hacer un planteamiento y una promesa al juez a partir de nuestra hipótesis inicial. Una función pragmática de adelantar el paraguas fáctico para la producción probatoria. Así es. ¿Pero cuál es tu opinión? Yo concuerdo. ¿Qué te parece a vos? Yo creo que no hay mucho que discutir en ese aspecto. Sí, es importante, pero tengo mis dudas acerca desde la visión de los juzgadores, por lo menos de algunas experiencias propias que me ha tocado vivir, si es que impacta en ese sentido. Claro. ¿No? Claro, para nosotros, desde la visión del abogado litigante, resulta importante porque vamos a decirle, yo quiero que mi teoría se considere en este aspecto, está bien, pero desde la visión del juez, y voy a hacer referencia al último pronunciamiento informal del magistrado del Perú, San Martín Castro, Sí, César. que decía, a mí no me interesa la teoría del caso de los abogados, no me interesa sus posturas, y creo que lanzaba unas palabrotas por ahí, Sí. y le decía, no me interesa. Entonces la pregunta del millón que todos nos hacemos, ¿realmente impactará al juzgador? Depende, yo creo que depende de la forma en cómo se elabore la teoría del caso, y depende también del mismo caso, del hecho. Claro. Hay hechos que son simples, fáciles, complejos, difíciles. ¿No es así? Sí. Entonces, seguramente el contexto fáctico va a incidir en aquello. Ahora, yo quiero lanzarles una pregunta que se me viene a la mente, más o menos siempre me ha estado picando. ¿La teoría del caso viene a reemplazar lo que significa el auto de apertura de juicio? Pienso que no reemplaza la teoría del caso. O sea, porque el auto de apertura delimita el marco fáctico sobre lo cual se va a discutir en el juicio oral. Ahora, tu alegato, desde luego tu teoría del caso que vayas a plantear tiene que estar sujeto bajo ese marco del presupuesto fáctico que se vaya a discutir en el juicio. Procesalmente concuerdo. O sea, porque no podemos salirnos. O sea, yo creo que no se puede salir. Pero en un marco funcional para, por ejemplo, interrogatorio, impertinencia. Sin duda. ¿Alegato o auto de apertura? No, Alegato. pero desde luego alegato, pero tiene que ir en correlación, coincido plenamente con el auto de apertura. No podemos nosotros imagínate, distanciarnos del auto de apertura que delimita el presupuesto fáctico que se va a ir a discutir en el juicio oral bajo las distintas hipótesis y salirnos con otro planteamiento totalmente ajeno a ese presupuesto fáctico. Pero además, sumado a eso, Eddie, el auto de apertura no se construye conforme las defensas que tenga el imputado, porque el 340 es claro, no te dice contestas a la acusación, lo que te dice es que ofrezcas tus elementos de prueba de descargo. No, pero es el hecho elemental está determinado. Ahora, a partir de ese hecho, que se puedan generar las hipótesis, no es limitante el auto de apertura más Claro, bien esto. por eso te digo, No es limitante, es desde luego. la que sí. hipótesis Pero a contraria que partir pueda de ese, plantearse. de ese hecho delimitado en el auto de apertura se deben construir las hipótesis. Deben coexistir. Más o menos te pregunto por la siguiente idea, ¿no? Y ponte el siguiente ejemplo, que lo construyo ahora. A ver, en el auto de apertura dice que Juanito estaba en La Recoleta, pero en tus alegatos tú dices que Juanito estaba en Santa Cruz. Claro. Son dos hechos diametralmente opuestos. Pero existe una vinculación, ¿no es cierto? En un hecho principal seguramente. No, O sea, no existe. ¿cuál existe la vinculación? Porque mira, si tú planteas que él está en un determinado lugar y luego está en otro lugar,
Pero el hecho principal, ¿cuál es? ¿Qué delito, por ejemplo? Supongamos que para la robo, acusación es para el robo. Entonces hay un hecho que vincula. No estaba por eso en la Claro, Recoleta. o sea, nadie tiene el don de la ubicuidad para estar en dos lugares diferentes. Pero yo digo, el marco general del presupuesto fáctico se determina a través de la acusación, que es la base del juicio oral. 342 determina la base del juicio oral, ¿no es cierto? Ahora, si nos vamos al tema del auto de apertura, también delimita un poco el presupuesto fáctico, pero eso no condiciona a que las hipótesis que se pueda plantear en sujeción a eso tengan que ser, desde luego, elaboradas, desfiladas, planteadas en el juicio. Sí, coincido en cierta medida, pero además es importante considerar que no solo pasa por dónde estabas, porque puedes cuestionar varias cuestiones. Puedes afirmar y decir, sí estaba, pero yo no cometí el delito. O sí estaba, pero yo no di 2 golpes. Yo sí estaba, pero mi grado de participación no es de autor, es de cómplice. Entonces, todas las hipótesis que vayan a plantearse alternativamente en esa tesis de defensa, en realidad sí tienen que estar vinculadas a un hecho específico, que es el auto de apertura. Pero como dice Roger, deben de coexistir y el juez debe de tener como límite del debate fáctico el auto de apertura de lo que se va a llevar en juicio, y que esto no debería involucrar que el juez no te permita plantear y demostrar tus hipótesis alternativas del cómo en tu criterio han ocurrido los hechos. Bien, yo creo que coexistencia sí, pero aprovechando que hemos estado hablando del interrogatorio, del contrainterrogatorio, vayamos a la siguiente etapa, si quieres, más o menos interesante del juicio, que es el desfile de los testigos, ¿no? Ese momento donde entran y bueno, nos toca interrogarlos y contrainterrogarlos. ¿Es el momento estrella también dentro de lo que significa el juicio oral o es puro show, como algunos ya lo han Sí, tildado? para mí, justo a partir de lo que hemos ido viendo, ¿no?, recientemente, y entendiendo de mejor manera, empezó a realmente un tanto leer, investigar sobre eso, y bueno, lo que diga el testigo, ¿no?, ya ciertamente poco o nada creo que debería importar, y me quedo con las palabras de la profesora Carmen. Un juicio que tenga más testigos y del que una sentencia se base a partir de declaraciones de testigos es porque la investigación no se hizo bien. Es verdad. Y para mí es cierto, porque al final volvemos a cómo interpretas tu realidad. Yo a Eddie le puedo decir ahora que está con una camisa blanca, y iré a juicio y diré que él estaba con camisa blanca, pero la corroboración de la fiabilidad en los testigos realmente es muy compleja, con todo esto de la psicología del testimonio, y que la ciencia va descubriendo cada vez más los recuerdos, cómo los administramos, cómo los manejamos, los sesgos, la participación de la policía en cómo influye e incide en el testigo, la forma de interrogar, contrainterrogar de los propios abogados. Entonces es show, realmente creo que es show. Puro show. Sí, yo creo que debería funcionar simplemente como ciertos grados de corroboración y verificación sobre la prueba científica y documental, pero ni siquiera inclusive la documental, pero sí la científica, para solo constituir como elementos periféricos, pero de ahí más, no. Bueno, considerarlo el momento Fuertes estrella, declaraciones, considerarlo ¿no? el momento estrella, Sí. como lo plantea Roger, de que bueno, aquí está la solidez de mi caso, lo voy a demostrar con testigos. No, me parece insuficiente totalmente. Coincido con Javier en lo que nos enseña, por ejemplo, y tú lo has planteado también, Roger, en la escuela de la Universidad de Girona, la profesora Carmen Vázquez. Una cosa es la credibilidad del testigo y otra cosa es la fiabilidad del testimonio del testigo. Un testigo puede mentir, puede parecer muy creíble cuando lo plantea, puede parecer muy seguro, puede convencer hasta en su planteamiento al juzgador, si hablamos sobre la íntima convicción del juzgador que asume en relación a un hecho a partir de ese testimonio de ese testigo. Pero puede haber un testigo que puede hablar nervioso, dubitativo, etcétera, pero está diciendo la verdad. Entonces ahí ingresa esa imposibilidad de tener que saber cuál es la verdad de los hechos a partir de la prueba testimonial. Ingresamos a la íntima convicción del juez. Y la íntima convicción del juez, desde luego, va a estar apoyada a partir de
de ese elemento. Yo espero que sea la fiabilidad y no la credibilidad de cuán mejor lo plantea el testigo, cuán mejor lo dice, sino esa fiabilidad que además debe estar apoyada en elementos de prueba de carácter periférico que corroboren esa versión, porque no podemos ir con un testigo o con la prueba testifical nada más a juicio y pensar que es absolutamente suficiente, que autorice una condena más allá del estándar que se maneja, ¿no? Más allá de toda duda razonable. Es que la memoria de las personas es realmente frágil, compleja, estamos sujetos a muchas variables, ¿no es así? Pueden ser variables físicas, variables ya mentales, sesgos, incluso culturales, cognitivos, de diversa índole. Y para nuestros amigos que no han tenido la suerte de estar presentes en el Congreso, más o menos lo que decían los profesores era que los casos que peor se han decidido son aquellos casos en los que la prueba son únicamente testigos. ¿No? Y pareciera que no comprendemos la fragilidad de la memoria. Y de hecho decían, de acuerdo a investigaciones ya que se hacían de la memoria, porque esto también tiene un trasfondo, que es la apertura de la ciencia, de la psicología cognitiva, de la ciencia de la memoria, la apertura hacia contextos forenses, de que la memoria en realidad no tiene esa capacidad que creemos de generar recuerdos exactos. Es muy común escuchar, ¿no? Si se contradice es porque está mintiendo, si no se acuerda bien es porque se está mintiendo. Son mitos, son creencias de los testigos. De hecho, la profesora Carmen nos recordaba que se ha comprobado mediante estudios empíricos y de psicología cognitiva que la forma más fiable, si quieren, o la forma más adecuada de recoger la información es permitir un relato libre del testigo y no hacerle el interrogatorio, el contrainterrogatorio, equivocarse a propósito en la sugestiva, corregir, ya le has introducido la respuesta, etc. Y hacer de esto un show. Si esto es así, yo les pregunto, entonces, ¿está por demás todas las capacitaciones en litigación oral? Porque gran parte de la litigación oral, al menos pragmáticamente, se condensa en el interrogatorio y contrainterrogatorio. Bueno, yo creo que englobar, desde luego, que la litigación oral involucra únicamente testigos a partir de ese elemento, creo que es insuficiente. La litigación oral como tal engloba todos los aspectos del planteamiento, de la forma de planteamiento de teoría del caso ante el juez, el desfile probatorio, incluso la forma de la argumentación o de preparar tus argumentos. Sin embargo, coincido mucho en el tema testifical. El tema testifical es insuficiente, reitero siempre, para poder apoyar una conclusión definitiva respecto de un caso, peor aún bajo sesgos de memoria. Entonces, no me iría únicamente a un tema testifical íntegramente, sino también a ser apoyado con otros elementos. Ahora, ahí se me hace justamente una duda. Hay casos, por ejemplo, de género, ¿no? Donde solamente existe prueba testifical de repente, o incluso hay la declaración de la víctima únicamente. Y si hablamos de corroboración, bajo elementos de corroboración de esa declaración, yo creo que deberíamos ir a la fuente independiente. No es posible corroborar la declaración a partir de ese testimonio, ser apoyado con lo que la costumbre, ¿no? De los actos procesales que se generan: declaración informativa de la víctima, informe psicológico tomado de dónde, de su testimonio, declaración anticipada tomado de dónde, de su testimonio, pericia psicológica tomada de dónde, de su testimonio. Es decir, no hay una fuente independiente que corrobore esa declaración inicial. Creo que se tendría que trabajar en fuentes independientes y no en la misma fuente que corrobora absolutamente todo. Y como que hemos visto en la práctica judicial, esos 4 elementos de prueba son totalmente suficientes hoy en nuestra práctica judicial para condenar a una persona. Lamentablemente opera así. ¿Tú qué crees, Javier, a la anterior pregunta? Antes quiero aclarar, bueno, no aclarar, sino resaltar algo que a mí me pareció muy interesante cuando se afirma que tú puedes tener testigos sinceros, pero que digan mentiras. O sea, no verdades, en realidad, más que mentiras. Porque para un testigo, él puede creer que está diciendo lo que ha ocurrido, pero que en los hechos materialmente no ocurrió así. Entonces, es posible tener testigos sinceros que no digan la verdad. Exacto. Con relación a lo segundo, yo
para mí es más complejo todavía el tema del abordaje y el entendimiento del interrogatorio. Porque al final el contrainterrogatorio es el contraexamen frente a algo que ya dijo el testigo. Se entiende más como un filtro existente, una posibilidad de rebatir los hechos sobre lo que dijo. El conflicto creo que estaría más en el interrogatorio, porque a partir del interrogatorio extraes esa información existente, de la que conoce el testigo a partir de sus sentidos y lo que él ha podido verificar. Pero bueno, el contrainterrogatorio como tal en las regulaciones existentes en algunos procedimientos, no en el boliviano, te determinarían de que está más basado en un contraexamen justamente de la fiabilidad de lo que ese testigo ya dijo en el interrogatorio. Entonces, sí, para mí el problema más estaría en el interrogatorio. En el interrogatorio. Sí, mucho más que en el contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio seguimos teniendo igual un conflicto, pero en menor medida, porque normalmente usamos el contrainterrogatorio para cuestionar la fiabilidad. O sea, y claro, se dice, ¿no?, que la mentira no conoce de detalles, y tratamos de ingresar a detalles, pero ahí es también relevante el planteamiento que hacía Javier, ¿no es cierto? El tema de la fragilidad de la memoria, que tú también lo has mencionado, Roger. O sea, el testigo puede no acordarse de algunas cosas, pero no implica que no sea fiable ese testimonio que lo está planteando. Pero ¿cómo ingresamos a ese otro elemento de contraponer que los detalles, la mentira no conoce de detalles? Ahora, ¿qué les pregunto? ¿Qué les parece de esta práctica que al menos yo he visto que se está queriendo consolidar, si es que no lo ha hecho ya, de que los peritos o quienes han hecho trabajo pericial en el proceso, en un caso X, no vayan a declarar a la audiencia de juicio? Porque así no los puedes interrogar, peor contrainterrogar. Sí, pero antes, querido Roger, yo quiero saber tu opinión sobre, porque creo que nosotros nos vas a hacer odiar con los jueces quienes capacitan en interrogatorio y contrainterrogatorio, pero tú no te has pronunciado sobre si la importancia de estas capacitaciones. Ah, ¿no he dicho? No lo has dicho. Correcto, o sea. Puro show. Sí. Puro show, yo concuerdo. Es puro show, eso deviene de la tradición del common law, que es adversarial, que este profesor americano Ross Capone más o menos decía, es como una competencia deportiva donde el árbitro es el juez, pero simplemente se limita a decir el resultado, porque ya alguien ha ganado en el partido, alguna parte ya ha ganado por el desempeño que ha tenido, por los goles que se han metido, que podríamos traducirlo en el interrogatorio. Objeción, no, objeción, sugestiva, impertinente, porque es eso, es puro show. Sí. Al final de cuentas, toda la tradición del interrogatorio y contrainterrogatorio no considera lo que es la psicología del testimonio. Hasta ahora se siguen manejando, yo he visto cursos de litigación oral, he entrado a algún hito y he visto de acá, y decían, y de verdad decían, y yo me asombraba, tienen que ver cómo está el testigo visualmente, dice, si está nervioso, no para determinar, si está mintiendo, no, credibilidad, ¿no? Creencia subjetiva. Es más, he encontrado una sentencia, un auto supremo, porque he estado haciendo alguna investigación sobre algo de esto, que decía lo siguiente, que debe conocer, a propósito de las máximas de la experiencia, de las reglas de la sana crítica, en su elemento de la psicología y de la ciencia. Y decía textualmente este auto supremo, que el juez debe conocer mínimamente estas reglas de la psicología porque va a observar el comportamiento de los testigos. Todavía estamos anclados a eso, a observar. Si sudas eres mentiroso, si tartamudeas eres un mentiroso. Si miras a la derecha estás inventando, si miras a la izquierda estás recordando. Que deberíamos empezar a sustituir la credibilidad, considero, por la fiabilidad del testimonio de este testigo. Y si hacemos eso, a ver, yo creo que hay que empezar a replantear los mecanismos de interrogatorio y de contrainterrogatorio. Parece ser más un mecanismo que te enfrenta, ¿no? O sea, ¿quién hace más objeciones? ¿Quién es más o menos el que ha ganado esa batalla? Ya ves, estamos 4 o 6 horas con un testigo y nos ha pasado, o sea, en juicio oral 6 horas, 7 con un testigo, y no solo eso, objeción, después se resuelve por parte del juez que plantean
incluso recursos ahí, corrección, que complementación, que enmienda y reserva de apelación y una serie de elementos, y se hace bien difícil tomar esa yo a veces, continuidad del juicio. ¿Sabes qué? Lo encuentro muy chistoso porque, claro, en el preliminar, en el interrogatorio directo y el contra, ya estás, objeción, llega a la parte en la que el juez le pregunta, y bueno, al tacho le ha preguntado lo que no te permití preguntar, lo que le ha dado curso a la objeción, entonces, ¿para qué? Claro, y sí, y ahí, por ejemplo, algo que yo también concuerdo ahora, y lo entiendo muy bien, es el hecho de algunos cuestionamientos que se hacen a la posibilidad de que el juez pueda preguntar, o como el código prevé, pueda pedir aclaraciones. Y algunos dicen, no, que ese es un sistema inquisitivo, que se están cuestionando las labores y los roles del juez, que está investigando. Es lo que nos decían, o sea, bien o mal, los sesgos, la imparcialidad no se verifica por qué pregunte o qué aclaraciones tenga el juez, no está aquí. Y aunque no pregunte, aunque no aclare, igual el juez puede estar siendo parcial. Va a tener ya ideas. Y va a tener sus ideas, entonces mejor que las trate de aclarar con el testigo. Es que es un mito eso de tratar de hacer que el juez se mantenga en una neutralidad cognitiva durante el juicio oral, y como por arte de magia llega el momento de decidir, he decidido. Falso. Desde un inicio ya va a tener una cierta impresión. Por supuesto, de acuerdo a sus experiencias, sus vivencias, casos anteriores resueltos, lineamientos. Y eso es normal. No sé, ¿y tú qué dices? Con que la posibilidad, si estás de acuerdo, que el juez pueda preguntar, pedir aclaraciones a los testigos. Bueno, yo parto principalmente de que si la finalidad, justamente hemos hablado antes de esa verdad procesal, cómo se reconstruye, ¿no? A partir de la prueba, hemos dicho, la prueba testimonial como tal ingresa desde luego a aportar a la búsqueda de esa verdad procesal, como fuera de que se valore más la credibilidad, de que no se valore la fiabilidad, de que sean puros show los testigos, etcétera, pero nuestro sistema jurídico como tal penal está establecido como un medio de prueba justamente los testigos. ¿Por qué como medio? Porque a partir de ese testigo se va a obtener supuestamente ese acercamiento, esa verdad procesal. Y si esto es así, considero que el juez tiene también las facultades para poder pedir esas aclaraciones respecto a los hechos. La pregunta es no si tiene facultades. ¿Tú estás de acuerdo? No, plenamente, estoy de acuerdo en esa sintonía que debe existir entre el rol de juez. ¿Cuál es tu rol como juez? Llegar a esa aproximación, si se quiere de verdad, como dice Roger, o esa verdad procesal o la verdad material, lo que fuere, pero se necesita justamente a partir de todo el acervo probatorio y de la aclaración de todas las dudas que tenga ese juzgador, llegar a esa determinación que vaya a tomar. Entonces, pero además hay que tomarlo como una fortaleza. Porque si el juez ya pregunta y ves que hay preguntas que está haciendo que seguramente van a estar orientadas bajo cierta parcialidad, porque es normal, como plantea Roger, más bien eso puedes explotarlo en tus alegatos, conclusiones y pese a que sea show, a otras preguntas que puedas hacer sobre otros testigos, reforzar algunos fundamentos, aclaraciones que debas hacerle al juez, porque ese es en el momento en el que el juez es la única posibilidad, como se dice, en la que se desviste y te hace ver sus impresiones previas a emitir una sentencia. ¿Verdad? Normalmente ya te das cuenta cuál va a ser la resolución que vaya a tener el juez a partir de las preguntas que tenga. Correcto. Y eso tienes que verlo como una fortaleza, de más bien explotar eso para aclarar, puntualizar, reforzar, rebatir, cuestionar de que aquello no es posible. Plenamente de acuerdo, querido Javi. Bien, yo solamente espero que no les cueste sus declaraciones, porque van a ir a hacer objeciones y seguramente van a ser desestimadas. Seguramente. En el acto. Sí. Bueno, para ir cerrando, queridos amigos, porque ya el tiempo nos está consumiendo, entraremos a la parte final de lo que es el desarrollo del juicio oral. Pero concluyamos con los peritos, Roger. Verdad, tienes razón. Claro, o sea, siempre la tengo, pero no, ese tema y nos hemos ido por los contrainterrogatorios. Sí, pero concluyamos con los peritos porque para mí es un elemento importante que hay que tratar. Yo planteo primero mi idea y mi criterio en relación a eso. O sea, ya sea acostumbrado, tú dices, presentar el dictamen y no traerlo al perito para el momento del juicio y poder aclarar desde luego alguna observación que tengan las partes. Pero en algún momento tú tienes
la posibilidad en esa dinámica procesal de hacer tu ofrecimiento de pruebas, en el caso de la defensa, ¿no? Entonces puedes proponerlo al perito también para poder convocarlo y desde luego en esa audiencia juicio oral pedir esas aclaraciones, deslegitimarlo al perito, ya sea por la idoneidad del mismo que carece de idoneidad o en todo caso la insuficiencia o la inconsistencia de ese su informe pericial, pero por lo menos tuvieras la posibilidad de rebatirlo en juicio oral. Porque el juez, o sea, el juez no está obligado, creo yo, a creer lo que diga el perito, pero está obligado a que en el caso de apartarse de un criterio de un perito, que se supone que conforme establece la doctrina probatoria es el experto en una determinada ciencia o arte u oficio, pero para apartarse de esa opinión experta tendría el juez que justificar y motivar sus razones. Entonces creo que tenemos que, en el caso de que sea cuestionar una pericia, adelantarnos y proponerlo al perito también nosotros en nuestro ofrecimiento de prueba. Javier. Yo veo esto que propone Cedi, sí, como una buena estrategia, pero termina siendo un remedio. Pero aún así no hayas propuesto, siendo que es el juzgador el que va a resolver el asunto, yo estoy convencido que la fiscalía, la acusación, quien lleve un peritaje debe de presentar a su perito. Además, principio de objetividad. De objetividad, por supuesto, y garantizar el principio de contradicción, ¿no? Porque la única forma de rebatir un peritaje es a partir del cuestionamiento que tú plantees a las determinaciones, procedimientos científicos, validez científica que pueda tener ese perito, ¿no? Porque claro, él no va a poner las cosas malas o cuán fiable es su ciencia, su procedimiento, cuánto esté aceptada por su comunidad científica en su peritaje. Él va a hacer ver que su peritaje es el mejor, y es el momento en el que tú ahí sí contrainterrogas al perito como testigo experto, en el que tendrá que aclarar cuán fiable y válido es aquel peritaje, su procedimiento y sus resultados. Incluso hay teóricos autorizados que te hablan ya en el marco de la admisión en cuanto a pertinencia y utilidad, ¿no? Porque claro, a ver, nosotros estamos hablando del contrainterrogatorio, del interrogatorio a los peritos, con la posibilidad de poder extraer, digamos, su versión de la fiabilidad y validez de los métodos que han utilizado, ¿no? Para que no nos metan ciencia basura al proceso. ¿Ya? Pero incluso hay teóricos autorizados como por ejemplo el profesor Duche, Mauricio Duche en Chile, que ya te dice, eso debería hacerlo el juez. Bueno, incluso otras profesoras, la profesora Marina Gascón, la profesora Carmen Vázquez también, el juez debería hacer ese filtro. El juez tiene que hacer ese filtro y ver si realmente el informe pericial hace referencia a estos métodos, a los métodos, a las técnicas que se han empleado, a la validez, a la fiabilidad de aquello. Yo personalmente acá no he visto si eso es plasmado, o sea, en ningún peritaje no lo he visto. Y cuando se les pregunta, como que alguna vez intenté en un peritaje social, bueno, poco más que me ha dicho que era exacto, su ciencia era exacto y que estaba ella actuando al 100%. Sí. Eso es cierto. Bueno, dale, te dejo terminar. No, yo decía y coincido contigo, Roger, porque también es porque la redacción del 204 que establece la posibilidad del peritaje y los siguientes artículos que lo regulan, si te das cuenta no te permite objetar el procedimiento que va a usar el perito. Lo único que cuestionas es la capacidad, idoneidad que tiene el perito para esa ciencia. Tú puedes ser muy idóneo, seguramente, pero la interpretación literal que te da ese artículo es que el perito debería de informar, creo yo, previamente, cuáles van a ser los procedimientos técnicos, cuál es la validez que tiene ese procedimiento, para que así tú puedas cuestionar y objetar el procedimiento, no a la persona, porque no pasa por objetar a la persona, pasa por objetar los procedimientos que tenga esa persona como perito sobre el trabajo pericial en el que es especialista. Yo difiero mucho en esa parte. A ver, bueno, no se reduce, creo yo, el trabajo pericial al momento del juicio oral, para que sea el momento del juicio oral donde tiene que venir a explicar sus técnicas,
la metodología, etcétera, empleada, porque como dice Javier, el 204 siguiente, 209, 213, 14, te dice que también con el dictamen pericial serán notificados. ¿Para qué? Para pedir las aclaraciones, complementaciones al dictamen pericial. Y en ese momento se garantiza ese principio de contradicción también en el caso del dictamen como tal cuando ingrese, y pedir las aclaraciones respecto a la metodología, a la forma del trabajo desarrollado, al método si quieres, o sea, hacer las observaciones y en el momento del juicio, en el caso de que no venga, mínimamente ya tú lo has planteado y ya tienes algo que producir respecto del cuestionamiento de ese dictamen pericial. Pero no se reduciría únicamente a que en el juicio tendría que venir para cuestionar ese aspecto. Sí, tienes razón. Pero déjame Roger con esto. Yo coincido contigo, Eddie, pero hay un problema. ¿Por qué esperar a que ya tengas un resultado y un juez, un fiscal ya verifica el resultado? Ya le genera sesgos. ¿Por qué esperar que el perito tenga que traerte un dictamen mal hecho, con un procedimiento que no es fiable, no es aceptado por la comunidad académica, para recién cuestionar? Porque además el perito, hay un sesgo de confirmación, va a poner lo que sea para decir que su dictamen es bueno, como te ha pasado. Bueno, pero eso es un aspecto ya introductorio a la celebración del dictamen, ¿no? A la realización del dictamen. Yo prefiero tener el filtro antes, no después. Pero sería un aspecto de observación respecto de la metodología normativo, que va a utilizar. Claro, pero y además normativo, que debería cambiarse. De hecho, en la tradición del derecho anglosajón, las pruebas periciales, como la mayoría de las pruebas, pasan ese filtro en la etapa de admisibilidad. Como hay jurados, entonces los jueces, bueno, lo que hacen es verifican que epistémicamente la prueba que va a pasar a examinación del jurado sea sólida, ¿no? Ahí es donde salen los criterios Dauber, en la etapa de admisibilidad. Yo creo que no es descabellado lo que dice Javier. También es cierto lo que dice Eddie, que hay mecanismos procesales para introducir actualmente como nos encontramos, digamos, en nuestra realidad, y que podríamos empezar a ir generando esas prácticas, esas buenas prácticas, ¿no? Yo voy a tratar de concluir con una crítica hacia la ley 348. Tú has hablado de idoneidad. Se puede objetar la idoneidad del perito psicológico, ni siquiera es perito, en términos así exactos no está como perito, ¿no? Sino del profesional, experto, psicólogo de los SLIMs. No puedes. Sí. ¿Cómo ejerces el derecho de la contradicción en esos informes psicológicos preliminares? No se puede. Yo tengo una técnica y que me la están aceptando. Dinos. Compartimos, Javi. Comparte tu sabiduría, Javier. Y de verdad que me ha salido. Yo en algún momento tropezaba con que algunos fiscales, cuando tú pedías el currículum, además las pruebas, la batería de pruebas con las que habían arribado ese informe preliminar o abordaje, te decían no. Y cuando te daban curso, los mismos psicólogos te decían no, esto es de reserva, que bajo secreto profesional, no te daban, o sea, lo tenían encandado. Y ojo, pero yo esto solo lo aplico en juicio porque los fiscales tampoco me terminan de dar curso, pese a que lo peticionó. Pero en juicio no. Yo pido la inspección a oficinas del SLIM para verificar esta batería de pruebas con mi consultor forense. Excelente, muy buen planteamiento. Es buena idea. Pero ahora yo te planteo esto, o sea, y esto ha pasado también. El consultor técnico como tal, procesalmente en la configuración procesal de nuestro código, está autorizado a intervenir respecto de pericias. Y si el fiscal te plantea y te dice, no, es un abordaje psicológico, la SLIM no tiene una condición de perito, entonces no puede introducir un consultor técnico ahí. Y ahí ingresamos con un dique de contención. Claro, sin duda. O sea, pero y son las prácticas, y no me parece a mí, porque finalmente sería un testigo experto, y el testigo experto, que se supone que es un testigo que esté especializado en un conocimiento científico, etcétera, podría también tener que responder a un consultor técnico y no hacer esa dicotomía respecto Es que es solamente términos. Ese claro. es el tema. El 204 y siguientes te establece perito es aquel experto en su ciencia y te da un procedimiento. Es algo que llamamos pericia. ¿Qué es el informe psicológico? Es otro tercero experto en su ciencia que te da un dictamen. Es lo mismo. La macana es que la ley 348 te lo pone como prueba documental. Así es.
Y no te permite. Y no te permite. No hay posibilidad. Ese es el problema, ¿no? Y nos ha pasado, bueno, me ha pasado en la práctica como experiencia que sí hemos planteado un consultor técnico para cuestionar, por ejemplo, la validez de un certificado médico. Pero la idea de Javier a mí me parece interesante. Digamos, dentro lo poco que tenemos, las pocas opciones que tenemos para hacer dentro de esta famosa ley, me parece interesante y valdría la pena al menos intentar. Nos evitaríamos principalmente que ingrese prueba que prácticamente tenga que ser observada en una fase ya de producción. O sea, nos evitaríamos que ingrese cualquier prueba basura, como decimos. No, de hecho va a ingresar, pero ya en los alegatos y conclusiones que sea tu consultor quien determine a partir de su capacidad también de que esa prueba no es fiable. Claro, pero el hecho de ese filtro que tú dices inicial a la admisión de la pericia nos evitaría que ingrese claro, pericias, o sea, claro, prueba basura, etcétera, que después llega a acumular y finalmente ¿quién debe de otorgar el valor? El juez. Al juez se le acumula de prueba que de repente es inconsistente en su metodología, etcétera, principalmente del dictamen pericial. Son sugerencias que nacen justamente de ese intercambio de criterios. Yo estoy convencido, Eddie Javier, que se tiene que hacer una modificación estructural, sustancial a la cápite de prueba de nuestro procedimiento penal, porque ya se tiene que empezar a ver los hechos y la prueba en serio. Bueno, miren, no vamos a poder entrar a más, el tiempo se nos ha acabado. Entonces, palabras de cierre, Javier, con el compromiso de tocar, creo que la prueba pericial merece un capítulo aparte. Sí, yo creo que y cada episodio estamos prometiendo algo. ¿Y dónde está? Bueno, habría que tomar los apuntes necesarios para después no ayudar a recordar, no cumplir. Porque lleno de promesas y ya vamos a aparecer políticos aquí. Sí, bueno, pero... Javier, tus palabras de cierre. Bueno, bien, gracias. Agradecerles nuevamente a ustedes queridos amigos, también seguidores que siempre están viéndonos, compartiendo las publicaciones y apoyándonos en todos los proyectos que tenemos, pues ya hasta la siguiente semana. Y déjame agradecer, Roger, a nuestro amigo Gerson, que me ha hecho llegar ya su librito, no sé, casi se pierde por ahí, de nuestro amigo del hermano país del Perú. Y pues nada, simplemente agradecerles por todo. Gracias. A ti, Javier. Eddie. Querido Roger, Javier, nuevamente es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. También agradecidos con las personas, la gente que nos ve a través de este medio. Y como dices, Roger, sería importante conocer su opinión de ustedes en relación a estos temas para poder ir profundizarlos. Solamente una discusión sincera, abierta de estos temas va a enriquecer el debate y va a aportar de repente algunas sugerencias para mejorar nuestro sistema jurídico, que es lo que todos nosotros buscamos. Un gran abrazo a todos ustedes y un abrazo a la gente que nos está viendo. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este episodio en Hecho y Derecho. Esperemos que haya sido de su agrado. Con seguridad que vamos a ir trabajando otros temas interesantes y vamos a hacer, por supuesto, lo imposible por cumplir las promesas que nos estamos haciendo, que aquí nuestros amigos Eddie y Javier están haciendo día a día cada episodio. Tenemos que hacerlo. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Sin duda. Mucho por hablar. Así es, qué bueno. Bueno, ha sido un agrado estar nuevamente con ustedes, distinguidos amigos. Hasta la próxima.